Un hombre enfocado es peligroso. Peligroso para el sistema. Peligroso para la mediocridad. Peligroso para todos los que lo intentan adormecer, distraerlo o desviarlo. El despertar comienza aquí. El sistema no quiere hombres despiertos. El punto de quiebre. Todo hombre tiene en su vida algún punto de quiebre. Un día, algo cae. Algo se rompe. Algo muere. Tu corazón se rompe, un negocio, una familia, un sueño. Y ahí, en ese abismo en la oscuridad, en un mundo lleno de tentaciones y distracciones, un hombre comienza a forjar su camino. El primer paso, la disciplina como su espada, cortando todo lo que no le acerca a su meta. La constancia se transforma en su escudo. Los días difíciles no lo doblegan, resiste la presión de ceder y permanece firme cuando todos a su alrededor vacilan. Empieza a descubrir su propósito, esa brújula invisible que lo guía cuando todo parece incierto y que le señala un norte claro en medio del caos. El silencio se convierte en su refugio. Ahí encuentra respuestas, y también la fuerza para enfrentar sus peores tormentas internas. Poco a poco, aprende el arte de decir no. No tengo tiempo para lo que me distrae, repite con convicción, sin miedo al rechazo o la soledad. Rechaza lugares donde la energía se pierde y los ambientes tóxicos que desvían su crecimiento. Sabe que prosperar a veces significa caminar solo. No elige la vida fácil, no quiero convivir con mujeres que drenan mi paz, ni quiero amistades que solo traen conflicto o traición. Entierra viejos hábitos nocivos, como el alcohol que apagaba sus sueños y las noches vacías que le robaban los mejores amaneceres. Deja atrás la pornografía, que drenaba su energía, y busca relaciones que sumen, no que resten. La calidad se vuelve más importante que la cantidad en sus compañías. La soledad a veces pesa, pero reconoce su poder, ya no depende del ruido ajeno, sino de su propio valor. Es libre para construir la vida que elige. Al aprender a decir no con determinación, el hombre se vuelve verdaderamente peligroso, nadie puede arrastrarlo fuera de su camino, ni alejarlo de sus sueños. Todo comienza con el silencio. Un hombre frente al espejo, cansado de una vida a medias. La decisión brota desde lo más hondo, esta vez, irá en serio. Los primeros días no son fáciles. Las distracciones golpean. Pero el hombre recuerda, el enfoque es la clave. Vuelve a su meta cada mañana. El trabajo constante transforma el cansancio en confianza. Las metas parecen más cercanas. El dinero ya no es un sueño lejano, sino resultado de la constancia. Las oportunidades surgen porque ahora él las ve. Deja de esperar y comienza a preparar cada paso, consciente de su nuevo poder interior. Las miradas cambian. El respeto se siente en pequeños gestos, en conversaciones que antes le eran negadas. Su presencia es otra. El amor llega, no por buscarlo desesperadamente, sino porque irradia propósito. Su pasión contagia, inspira a quienes se acercan. La vida misma responde. Obstáculos comienzan a parecer retos, no castigos. Cada fracaso se transforma en una lección. No fue suerte. Detrás de cada logro hubo trabajo y enfoque. Un hombre renovado, listo para la batalla de sus días. Esta es la era del hombre enfocado. Disciplina y propósito como armadura. La transformación no lo hace temible por violencia, sino por su determinación. Este año, él decide escribir una nueva historia. Deja atrás la duda, abraza su renacer, y descubre que cuando él cambia, su entorno cambia también.